Hola, buenas tardes para todos. Fernández Oro, en una tarde agradable, una vez más, a partir de las 19 horas, pasadita las 19, estamos otro miércoles más con Reporte Político desde los micrófonos de HDT, la 95.3. Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes a toda la hermosa audiencia de la 95.3 y en particular a los seguidores de Reporte Político. Bueno, en una tarde más que agradable. En realidad no sé si tan agradable, porque hay bastante viento, ¿no? La temperatura está linda, 23 grados dice el servicio meteorológico, 22 grados y 23 de térmica con algo de viento, y para mañana hay que prepararse porque va a estar calurosa la cosa, según el Servicio Meteorológico Nacional. Acá Calurosa 31 grados, y ventoso también. y ventosa. Vamos a quedar milanesa. Sí, mañana va a estar complicada la zona. Bueno, Majo, evidentemente se han dado una serie de, o se van a ir dando, con el correr de las semanas, una serie de definiciones de carácter político a nivel local, y también vamos a ir observando de qué manera se va desarrollando el contexto nacional, que sin duda está marcado fundamentalmente por la cuestión económica. Precisamente nosotros semanas atrás tratamos de conocer, teniendo en cuenta que el presupuesto no deja de ser una especie de hoja de ruta a nivel nacional, provincial y también municipal, tratamos de conocer, decíamos, cuál era el presupuesto del municipio, y por estos días o en estas horas se ha aprobado el presupuesto nacional, y a nosotros como rionegrinos nos toca tratar de conocer cuáles son las obras que en esencia en algún punto prevé el presupuesto nacional de cara al año próximo. Precisamente con quien hace un par de semanas atrás dialogábamos, con el diputado nacional Agustín Domingo, mencionaba en el día de ayer los aproximadamente 12.000 millones de pesos que fueron incorporados al presupuesto nacional para el año 2023 para Río Negro, merced a las gestiones del diputado Di Giacomo y por supuesto también del diputado Agustín Domingo. Y es importante marcar esto que nosotros mencionábamos en programas anteriores, porque el presupuesto nacional prevé para nuestra provincia la realización, dentro de esos 12.000 millones, la realización de distintas obras. Aproximadamente de esos 12.000, 4.000 millones se van a destinar a obras viales, que incluirían las obras de la Ruta 22, de la Ruta 23, de la Ruta 151 y también de la Ruta 40. También se prevé otros 4.200 millones a través de NOSA para agua potable y saneamiento de distintas localidades. Y acá, increíblemente, Domingo mencionaba algo bastante paradójico. Dentro de lo que es la ciudad más numerosa de la provincia, que es San Carlos de Bariloche, que se encuentra rodeada por distintos lagos, la ciudad ha crecido tanto y en los últimos años se han hecho tan poca cantidad de obras vinculadas con el agua, que los barrios de lo que se considera el sur y lo que se considera el este carecen, fundamentalmente en verano, de la provisión de agua potable, con el consiguiente trastorno que esto genera a todos quienes habitan por allí. Y también para aquí, para la zona del Alto Valle, no es menor mencionar el desembolso que Nación, a través del presupuesto, va a realizar de aproximadamente 500 millones, de lo que se considera como el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Alto Valle, que, según la visión de Domingo, va a cambiar la vida de 6 ciudades del Alto Valle, con lo que significa la separación de residuos en origen, traslado de residuos, planta de separación y transferencia de los residuos urbanos. O sea, evidentemente... Esto, me disculpa, Leo, esto es más que no? importante lo que dijo Domingo, porque es una obra que los orenses particularmente estamos esperando años, no sé, por decirle
15 años. Se habla porque nosotros seguimos quemando basura. No es la idea es compactarla, pero hay gente por ahí que va y prende fuego y se viene todo Lo el que humo ocurre, para el casco urbano. vos sabés, Majo, que este es un problema que en una localidad chica, como el caso de Fernández Oro, en líneas generales todavía tal vez no se toma la real magnitud, pero si no se arranca a dar una solución cuando el problema todavía no es cuantitativamente grande, Uh-huh. después ocurre lo que pasó en el transcurso de esta semana en otro punto de la provincia, en la cordillera, en Bariloche, cuando el basurero municipal terminó intoxicando a los ciudadanos de los barrios lindantes con lo que es el basurero municipal, precisamente porque en su debido tiempo no se fueron llevando adelante los procesos, en primer lugar, de compactación, de separación, y en segundo lugar, lo que se preveía en algún momento, que estuvo proyectado y que nunca se llevó a la práctica, que es el trasladar el basural hacia otros sectores más alejados de la ciudad. Es la falta de previsión es algo característico de la dirigencia nacional, provincial y también municipal. Este es un ejemplo, y quiero mencionar acá, de hecho, que el problema de la basura, cuando se lo encara en serio, se soluciona. La provincia de Buenos Aires, todo lo que se considera la región metropolitana, conjuntamente con la ciudad de Buenos Aires, tiene un ente, tal vez algún oyente en algún momento lo escuchó, el SEAMSE, que se encarga precisamente de realizar la compactación y los cambios de vertederos a lo largo y ancho de la zona del AMBA con el correr del tiempo para evitar justamente contaminación no solamente visual, sino también medioambiental. Entonces, cuando hay una decisión política para solucionar un problema que en general, como es medioambiental, solamente se le da tratamiento cuando el agua ya nos tapa la posibilidad de respirar, en este caso el humo. Así que es un detalle no menor que incorpora el presupuesto, ¿verdad? También es importante marcar en ese presupuesto el hecho que se ha generado a raíz de la aprobación de este nuevo presupuesto una disminución en lo que significa el porcentaje que Nación va a asignar a lo que tiene que ver con educación. Recordemos siempre que el Estado Nacional tiene tres funciones que son indelegables: salud, educación y seguridad. Y precisamente el hecho de restringir el presupuesto en materia educativa significa una menor tasa de inversión y no de gasto en educación de cara al futuro. Entonces, desde aquí es que escuchábamos fundamentalmente en el día de ayer y el día lunes numerosas voces de la oposición tratando de determinar desde dónde se iba o de qué manera se iba a sobreponer el presupuesto del año 2023 en educación, mínimamente como para volver a los valores que estaban estipulados en el año 2021. Es algo que hay que seguir con detenimiento, seguramente va a haber una corrección allí, me imagino, de parte del oficialismo. Es importante entender que lo que tiene que ver con educación no es un gasto, sino todo lo contrario, es una inversión Claro que sí. a futuro, y muchas veces en esta falta de planificación se entiende esa inversión en educación proyectada hacia el futuro como un gasto, y de ninguna manera lo es, y nuestro país históricamente nos hemos jactado por los excelentes niveles de educación que hemos tenido a lo largo del siglo XX, incluso hoy, a pesar de los vaivenes económicos, en la comparativa con el resto de los países de Latinoamérica, nuestro país goza de un escalón preponderante dentro del contexto de las naciones latinoamericanas, y de vuelta, insisto, desde estos micrófonos vamos a bregar siempre porque la educación tiene que ser un elemento fundamental para traccionar el desarrollo de un país.
Pero también, y en materia provincial, mencionábamos... Discúlpeme, ahí le voy a hacer otra observación. Usted hablaba de la importancia y la relevancia que tenemos que darle al aspecto o al ámbito educativo, pero no menor también los otros aspectos, ¿no? Digamos, en épocas de inseguridad, qué importante es también un presupuesto que sea importante para seguridad, digo los tiempos que vivimos. Porque acá, 2x3, hasta el alumbrado público se han robado, entonces... Seguridad es un área que también se debe priorizar. Y salud, y ahí me voy a detener en salud. Porque usted decía salud. El gobierno nacional, digo, popular, digo, a ver, se autorizó ahora un 13% de incrementos para diciembre de las obras sociales privadas, las prepagas. Digo, ¿qué va a pasar con salud? Digo porque ya a más de uno, yo por ejemplo estoy pagando, no sé, 37.000 pesos de privada. Digo, se me viene otro aumento, entonces, por ahí lo uso, por ahí no. Digo, ¿está todo el mundo en condiciones de poder seguir pagando incremento de las prepagas? Porque no termina ahí, porque después tenés que pagar un coseguro. Entonces, voy a decir, los que dejan las obras sociales porque realmente por ahí no pueden abonarlas, digo, ¿a dónde van a ir? A salud pública. Entonces, ¿qué va a pasar con salud pública? Que ya está pasando, está colapsada. Digo porque ya no hay medicamentos. Ya el hospital a las familias no les da medicamentos porque no tienen. Y la familia que va ahí porque no posee un presupuesto para comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con salud pública? ¿Qué va a pasar con el plantel médico? ¿Qué va a pasar? Lo sobrecargamos. ¿Y qué va a pasar? Ellos piden aumento de sus sueldos, condiciones dignas, y pasa nada. Era mi comentario, lo tenía que decir y lo dije. No, a ver, me parece interesantísimo porque lo que vos estás marcando no es ni más ni menos que cuando uno escucha o cuando uno lee todos estos aumentos y escucha los comentarios de los funcionarios nacionales, incluso del mismo frente o de la misma alianza. Pero salió un Twitter a decir, Cristina, que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahí adentro? Le leemos a los oyentes. Crítica de Cristina por el aumento de las prepagas. Entre comillas, es francamente inaceptable. Yo digo, la puta, o sea, es un comentarista como yo de Claro. O sea, parece que estuviese en la oposición y no formase parte del mismo... Claro, lo dice de la vereda de enfrente. O sea, ¿qué pasó? Nos perdimos un capítulo ahí, Leo. Claro, porque hay una parte que nos perdimos. No se entiende. En definitiva, lo que está comentando Majo, el problema de fondo no deja de ser siempre el mismo. Es un problema irresuelto que no tiene que ver con otra cosa que no sea la inflación, que toda la semana tras semana, nosotros analizamos, en unos minutos lo vamos a hacer con Diego García, los índices que van para atrás, algunos de ellos, la mayoría van para adelante desde el punto de vista nominal. Entonces, son comentaristas de la realidad estos tipos, te comentan la realidad, pero no te solucionan los problemas. Por un lado. Y por otro lado, me parece que también todos como ciudadanos tenemos que entender, para el gobierno que venga, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, independientemente del color político, que hay que tener tolerancia fundamentalmente con la cuestión inflacionaria que la resuelve la nación, porque de la misma manera que estos tres números, las tres cifras, los tres dígitos de inflación, no se llegó de un día para el otro, no se va a resolver de un día para el otro. Venga quien venga el mago que vos quieras poner, tristemente no se va a poder solucionar. Entonces, tenemos que entender que de la misma manera, vuelvo con lo mismo, que no se dio de un día para el otro, esta alza inflacionaria, tampoco se va a resolver. Vamos a tener que tener paciencia, independientemente del color político que tenga el próximo gobierno de índole nacional, ¿verdad? Todo hace pensar que estos muchachos no están capacitados para ya hace 3 años moneda, la culpa siempre del mismo. O sea, me comentan la realidad como lo hacemos nosotros desde estos micrófonos, con la diferencia que ganan un palo 100. Importante diferencia. Y comentan, y te ponen el general y la B de la victoria. Y que no tienen, Leo, que no tiene que padecer esto de estirar el sueldo como chicle, porque a ellos no les hace falta estirarlo, porque les sobra, les queda un vuelto interesante. A ver, no nos va a dar el tiempo porque ya estamos
promediando la primera parte del programa, pero todo lo que tiene que ver con el costo de la política a nivel nacional, en donde los empleados públicos con las tres administraciones, nacional, provincial y municipal, giran alrededor de los 4 millones de empleados públicos, cuando en el año 2005 eran de 2.600.000 aproximadamente. Eso insume aproximadamente un 12% del PBI. Entonces, para que el oyente desprevenido del otro lado diga, bueno, pero vos estás escuchando un 12%, vos estás escuchando cuánto significa o cuánto se le destina a educación para el año próximo. Un 1,33 del PBI del presupuesto 2023 va a ir a educación. Un 12% para el gasto político. Entonces, acá quiero decir que de la misma manera digo que digo una cosa y digo la otra. Fíjate, Ilia, en el año 65, destinó un 10% del PBI a educación. Y ahí tenemos las prioridades, ¿no? ¿Estás escuchando bien? Vos que estás del otro lado, 10%. ¿Estás escuchando ahora? Están peleando del 1,28 al 1,33. O sea, es joda, muchacho. Es joda, es todo viri, es joda. Entonces, a ver, al ciudadano de a pie, al que le gusta el analizar hacia dónde va el destino de la ciudad, de lo político, de la república, si estas cosas te terminan amargando. Definitivamente te terminan amargando. Claro que sí. Si te parece, para poner un poco una pequeña separación, vamos a un pequeño tema musical y en unos instantes estamos de vuelta ya con la participación nuevamente de Diego García, a quien lo hemos recuperado. Bien, vamos entonces. Bien, ya estamos de vuelta. Estamos en comunicación con el licenciado en Economía Diego García. Decíamos en la introducción, estamos analizando un poco todo lo que tiene que ver con los índices económicos, y un índice que no deja de ser trascendente, pues muy importante, es aquel que tiene que ver con el de la construcción, porque en algún punto es o refleja el funcionamiento de la economía y sirve también como variable para los índices inflacionarios. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, queríamos conocer un poco, aprovechándote, cuáles son los porcentajes respecto de los índices en cuanto a variabilidad en lo que tiene que ver con la construcción, que impacta siempre sobre la economía. Me imagino que para abajo no, porque si Cristina se quejó en el día de hoy por las prepagas, me imagino que también en la construcción debe haber ido para arriba, no creo que solamente las prepagas. Hay dos tipos de índices que se miran en la construcción. Lo que tiene que ver con precios, el más relevante es el de la Cámara de la Construcción, y el que tiene que ver con actividad es el INDEC. El de la actividad, vinculado al que realiza el INDEC, registró en el mes de agosto, que es el último dato disponible, una caída de menos 2,1% intermensual, lo que implica una desaceleración completa de la actividad. Esto también en línea con toda la actividad general que viene en caída, como nos da los datos la CAME o el resto de los indicadores. La Cámara de Comercio, de Pequeños y Medianos Comercios, también viene arrojando intermensual caída de 3 puntos, 2,5 negativo. Acá te freno y te pregunto, ¿por qué se da una caída de los índices de consumo, pero en paralelo, ¿por qué se da una suba de la inflación? O sea, ¿cuál es la relación que se puede dar? Hay menos consumo, pero curiosamente hay más inflación. O sea, ¿tiene que ver con un índice de inercia que viene ya de arrastre y es imparable? No, porque la inflación argentina no es una inflación de demanda, es una inflación monetaria. El nodo de la inflación hoy es que tenemos la misma cantidad de bienes y servicios que se ofrecen, quizás menos, y una cantidad de billetes cada vez más grande. Esto hace que ante los mismos o menores bienes y servicios que se ofrecen y una cantidad de billetes cada vez más grande, la oferta monetaria, los precios suben. La oferta se retrae también,
Desde julio hasta acá, debido a la inestabilidad, sobre todo por el cierre de importaciones, el que vende jeans no repuso jeans, repone dólares. El que vende ladrillo no repone ladrillos, repone los dólares. El que vende helado trata de no reponer tanto helado, sino reponer dólares. Con lo cual cada vez hay menos oferta, estás queriendo decir. Cada vez hay menos oferta y cada vez hay más billetes por un desequilibrio que se origina por muchos años de déficit fiscal. En particular, el fuego que aceleró sobre todo este último tramo de la inflación en la Argentina entre marzo y agosto a septiembre es el plan platita de las elecciones anteriores, ¿no? La emisión monetaria tiene un retardo en el golpe de la inflación de algunos meses. Más los déficits sostenidos, la Argentina tiene un desequilibrio monetario monstruoso. Por eso es que cuando se analiza el tipo de cambio se dice, pero si la Argentina está regalada, el tipo de cambio está bien, porque lo medimos como en los 90, cuando era 1-1 y la Argentina estaba cara en dólares. Eso no es lo que hoy juega. Hoy juega que el Banco Central tiene una deuda de 2 masas monetarias, de las que circulan 4 billones, es un número gigante, ¿no? Pero pongámosle 4 billones de pesos dando vuelta. Sí, el Banco Central ha retirado del mercado 8 billones, que es todo lo que tienen los agentes económicos en plazos fijos, remunerados y con deuda en función de la tasa que esté vigente mensual todos los meses. Es un monstruo, el desequilibrio monetario no tiene... Esto es una inflación monetaria, un desequilibrio del tipo de cambio monetario, no tiene... Ahora, yo te pregunto, ¿las provincias tienen alguna herramienta para el oyente que está acá en Fernando Soro, para que lo pueda entender? ¿Tiene alguna herramienta como para frenar la inflación o la inflación, la nación es quien tiene esas herramientas como para poder solucionar ese desequilibrio? No, las provincias no tienen herramientas. Las provincias no tienen herramientas macroeconómicas. Pueden tener herramientas de tipo micro, por lo que respecta a algunos tipos de actividad, como se ha visto últimamente, baja de impuestos, facilitarle la instalación de la habilitación comercial o la habilitación industrial, algún beneficio de ingresos brutos. Vos pensás que la persona que tiene que arriesgar capital en la Argentina se enfrenta al IVA, a ingresos brutos, a ganancias, a las tasas municipales, a la inmobiliario, a los sellados, a las patentes si tiene vehículos rodados, es las cargas sociales, los impuestos al trabajo, si genera empleo. Es monstruoso, es monstruoso. Todo eso para levantar la persiana, o sea, solamente para levantar la persiana, antes de levantar la persiana. Y es muy difícil hoy generar empleo y arriesgar capital, porque de semejante carga positiva no claro, con lo cual corre lo que vos estabas diciendo, ¿no? O sea, hoy quien junta algún billete, lo último que piensa es en reponer stock, sino directamente va y compra. Y se debe haber visto, dólares. Pero si vamos a la industria de la publicidad, debe estar complicadísima también, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, todos aguantando, capaz que con pauta oficial de algún tipo, con la que tienen de la persona que ha puesto la publicidad muchos años y no reduce, porque tiene una pauta ya establecida mínima y no la saca, por ejemplo, y en todo lo de la construcción es lo mismo. Hoy la ley de alquileres ha generado, por un lado, un problema con el tema de la construcción. Primero fue un problema con la oferta de departamentos y ahora un problema que ya está penetrando a la creación de nuevas unidades que se va a sentir en los próximos años con alquileres altos, muy altos. Mira, un problema de esto que yo les quería comentar, porque el índice de actividad era negativo, pero el índice de precio de la construcción en septiembre de este año está dando 7,7%, imagínense 8%. Una persona que compró el departamento en Pozo, que ya está viviendo, que hizo desembolso fuerte, generalmente los desembolsos del 50%, el 50% queda en cuota. O sea, alguien que tenía para comprar el departamento, no pidió, porque en Argentina no existe crédito hipotecario a 30 años. Tenía una venta, la mitad del importe, lo metió en Pozo la mitad o en desembolsos y quedó el resto en cuota en 5 años. Están renegociando, porque a una cuota de 200.000 pesos le está viniendo entre 17 y 20.000 pesos de aumento cada mes sobre la cuota. El índice de la construcción ya se puso parejo con el UVA y lo está por pasar, es decir, que
El índice que se tomaba de la Cámara, que era un índice, si se quiere, un poco más suave, sobre todo apalancado por la mano de obra, por eso siempre que subía el dólar, la gente quemaba algunos dólares y construía, porque siempre la mano de obra venía más lenta. Se ha puesto a tono con todos los índices de la construcción, con todos los índices, perdón, de la economía, y básicamente, ¿por qué? Porque se compone entre material y mano de obra, y resulta que materiales viene al 6, pero mano de obra está al 10. O sea, ya no viene más eso que lo barato era la mano de obra, que no, porque además sobre todo, ahorro, compro los materiales, la mano de obra viene más barata. Porque la escasez hace que se vuelvan más rigurosos, de alguna manera, los gremios y las asociaciones vinculadas a esto, y hoy ya no es tan fácil construir escondido, no, por alguna manera. Una construcción chica que da media tapada, la UOCRA, digamos, el sindicato, la sindicalización, hoy intervienen todo, están todo, con lo cual la mano de obra la han empujado a niveles más altos y esto hace que empuje el índice de la construcción también por arriba. Ya no es tanto el negocio de quemar algunos dólares cuando sube para construir o para... No, la gente que está en el gremio también tiene que vivir, uno es comprensible, pero históricamente lo que pasaba es lo que vos decís, lo más barato resultaba ser la mano de obra en el proceso. Pero ya estamos en un país que no consume, que no construye y que no invierte en ningún otro tipo de actividad. Máquina que se rompe, máquina que queda parada la industria, porque no... los índices de capacidad instalada en la industria están todos 60%, 65, 70 algunos, pero no pasan de allí, no se recuperaron más después de la... Pero pará, entonces esto significa, se me va el tiempo, te quiero preguntar un montón de cosas, sí. Esto significa, vos decís, 70%, o sea, ese 30% que no está produciendo, si estuviese produciendo, ¿la inflación de cuánto es entonces? Bueno, si ese 30% estuviese produciendo, habría alguien que estaría perdiendo plata, porque si la máquina no se enciende, el industrial sabe muy bien por qué no lo hace. Mirá, yo veo una encerrona, esto es una encerrona. Están en una encerrona, por un problema de economía real, un problema de economía micro, un problema de economía regionales y un problema en el fisco y un problema monetario. Tienen una multiplicidad de desequilibrios muy difíciles de manejar en un equilibrio, como un mozo con dos bandejas, y que las bandejas llevan todas cosas de pesos diferentes, entonces está complicadísimo, y bueno, algo se va a romper. El tema es si llega con la mayor cantidad de cosas más o menos sanas al final. Ese Diego, pará, contala, por favor, ¿cómo fue que dijo el expresidente Duhalde con lo del 2001? Que en el 2001 Duhalde, bueno, todos tenían algo. Esto surge un poco de esa frase que Duhalde decía, todos están enojados y tienen razón, no sé si lo... Y decía, bueno, nosotros nos tocó el Boeing aterrizarlo el 9 de julio. Algo se iba a romper. Bueno, esto es peor. Esto es peor porque en ese momento la Argentina tenía una crisis de deuda, dejó de pagar y generó un caos, una crisis no final, social. Pero esto es peor porque acá tenés un desequilibrio, una crisis de deuda, la crisis fiscal, la crisis monetaria. Esto es una alineación de planetas que lleva a una crisis terminal. Mirá, ¿Cómo se empieza a resolver? ¿Cómo se empieza a resolver el problema? Dieron a conocer los datos del censo económico que habían hecho en el año 2021. Hoy recién. Sí. A propósito de esto, los datos del censo 2022 no tenemos ni provisorios, ¿no? Bueno, da 5.800.000 la cantidad de asalariados en la Argentina. 5.800.000. Todas las estadísticas de empleo dan entre 5,5 y 6. Hace 20 años que tenemos 6 millones de empleos registrados en blanco. 20 años estancados. Esto no se reforma. Si vos me preguntás a mí, lo que acá está sucediendo no es una reforma. Es un cambio de modelo. El modelo caducó. Estalló. No sirve más. El modelo hay que rearmar otra cosa. Esto no hay forma de tocarlo. Es cambiar el motor, digamos. No hay forma. Pues si vos cambiás el motor, yo te la complico, nos quedamos sin tiempo, pero yo te la complico. Vos cambiás el motor y en el medio te queman la Argentina, porque vos tenés un 50% de gente que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, si no lo cambias, se la queman igual. Si no lo cambias, se la queman igual. Qué interesante. Se la queman igual, los indicadores son terribles. Los indicadores son terribles. Yo creo que ahora, como vos creés en tu análisis como economista, vos creés que ese cambio da como para hacerlo de un día para el otro, soporta socialmente un gobierno, independientemente del color político que sea, a nivel nacional estamos hablando, ¿no?
¿Soporta eso? Yo te hago otra pregunta. ¿Soporta esto hasta el año que viene? Estamos, la mina es una encerrona. Es el mismo inconveniente. Se están enfrentados a la misma encrucijada. Y yo creo que esto es, si uno ve el movimiento que se genera Juntos por el Cambio, tiene que ver con eso, porque se van a enfrentar dos modelos de reposición dentro de Juntos por el Cambio más Milei. Yo creo que ese es el escenario que viene. ¿De qué manera se hace ese cambio? ¿Si es drástico o es paulatino para que se termine dando? Y yo no sé, esas tensiones van a llevar a que se rompa todo. Yo pienso humildemente acá, ya el campo político... Pero seguro. Diego, no tengo más tiempo. 6.000 empresas casi. El censo 2000, el censo económico dio casi para Río Negro, dio 5.594 empresas. Tenemos más que Neuquén, que Chubut, que Santa Cruz y solo menos que Tierra del Fuego. Un dato para Río Negro. ¿Cuántos? ¿5.000? ¿Cuántas? 5.500 empresas, por poquito arriba de Chubut y Neuquén y Santa Cruz. Y solo abajo de Tierra del Fuego, que tiene 7.000 y pico, pero bueno, y un régimen de promoción industrial gigante. Sí, ¿no? seguro. Que todavía Río Negro responde con un mosaico productivo diverso, con micro y mediana empresas partidas. Todavía tenemos algo de esa fisonomía, digamos. Se me acabó el tiempo. La semana que viene gracias te vuelvo a molestar. Gracias a los que escuchan. Te agradecemos. La semana próxima te volvemos a contactar. Listo. En la medida en que puedan. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Majo, si te parece, vamos a una pequeña tandita musical y en unos instantes estamos de vuelta. Bien, estamos en comunicación nuevamente con el licenciado en Ciencias Políticas, el politólogo Silvio Castro. Una vez más, vamos a utilizar la experiencia, el conocimiento de Silvio, y lo estamos molestando desde los micrófonos de HDT otra semana más, vinculado con esta información que ha tomado publicidad en estos últimos días respecto de la cantidad de partidos políticos con representación vecinal y con representación provincial, la mayoría de ellos, que existen en la provincia de Río Negro, de cara a las próximas elecciones y atendiendo también al pedido de incorporación de distintos expedientes, fundamentalmente de ellos de carácter local o municipal, también de cara al 2023. Entonces, a partir de ello, a partir de estos partidos que cuentan con representación o reconocimiento institucional, tanto a nivel provincial como municipal, la mayoría de ellos municipales, es que estamos tomando comunicación porque precisamente este fin de semana que pasó, la agrupación Todos Somos Oro comienza con, entiendo, y sobre eso nos va a clarificar el licenciado Silvio Castro, es lo que comienza a buscar esta agrupación Todos Somos Oro, que está encabezada por el intendente Lavín. Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, Leo, ¿cómo están ahí? ¿Todo bien? Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar parte de la introducción. Comentanos un poco al respecto qué hay de cierto respecto de esto que apareció en estos días, que ha tomado estado público, y de algún modo relacionarlo con lo que uno supone terminará siendo, de cara al próximo semestre, una nueva agrupación municipal aquí en Fernández Oro. Sí, leí la nota a la que haces referencia, que hablaba de, creo, de 31 agrupaciones en toda la provincia, sobre un total de 39, había 21 nuevas incorporaciones, bueno, datos que llaman la atención en función de que Río Negro tiene 39 municipios nomás, después tenés otras tantas comisiones de fomento. Primero me parece que es un fenómeno de ciertas coyunturas lo de los partidos vecinales. Aparecen cuando hay una crisis terminal de la política tradicional y una baja representación de los partidos tradicionales. Entonces se buscan estas estructuras más de cercanía al vecino para afrontar una elección a futuro. Pensemos que el armado vecinalista de Compromiso por el Cambio del 2003 terminó siendo un armado nacional como fue el PRO. Ahora surge de una crisis de los partidos políticos, de una fragmentación del arco político importante y donde muchos partidos políticos pierden cuadros que terminan cayendo o terminan yéndose a estos nuevos armados. Por lo cual no sería raro que suceda de acá a un año la aparición de muchos frentes vecinales que busquen
o mejorar su posicionamiento en las municipales, o bien disputar una elección municipal e incluso ganar en algunos lugares por esto. Me parece que lo que viene es un hartazgo de la ciudadanía respecto de la clase política en general. Hay un político que dice la casta, nos acusa de ser la casta, y me parece que en esas medidas municipales los grandes armados nacionales no llegan, los liberales, el partido de López Murphy, la izquierda, pero un partido vecinal con una figura vecinal reconocida puede llegar a tener chances en un municipio por esta razón, porque me parece que se va a dar como un cambio en lo que entendemos la política, que me parece que va a ser a nivel general. Vos mirás las encuestas y ya hay un cambio de paradigma de que ya la gente no está tan convencida de los armados tradicionales, los políticos tradicionales, mucha gente que vive del Estado desde hace 40 años, 30 años, 20 años, y la gente dice, bueno, ya es momento de un cambio. Entonces me parece que en esa lógica es donde los partidos vecinales pueden tener cierto eco. Y después también que muchos se van a sumar, en mayor o menor medida, si se da esta reforma de permitir las colectoras, las listas de adhesión, seguramente algunos armados vecinales van a querer participar de algún tipo de armado más grande, para meter concejales, para tener algún tipo de representación. Pensemos que no todos los partidos vecinales buscan poner un intendente, a veces buscan un concejal o solamente influir en la agenda pública. Ahora, Silvio, dos cosas, ¿no? En primer lugar, el sistema electoral permite a las mayorías, entonces permitiría con esto de las listas colectoras el ingreso o el eventual ingreso de concejales para el caso, que tradicionalmente o en otro contexto de partidos políticos realmente les resultaría muy complejo llegar a ocupar una banca en un consejo municipal. ¿Es correcto la inferencia o no? Y yo creo también que puede darse a nivel provincial con partidos más chicos que en una elección normal, con una sola lista, ven dificultadas sus chances de conseguir una banca, pero en un sistema de colectoras puede cambiar. Pensemos que el DONT es un sistema de lo mejor que hay para división de banca, es proporcional, todo lo que ya sabemos, pero tiende a favorecer a los armados mayoritarios. Entonces, al tener distintas colectoras, por ahí te puede pasar que alguna de esas listas de adhesión, más de tinte local, quizás con no tanto arraigo nacional o provincial, pueda tener alguna chance de meter un legislador. Lo cual va a hablar de una fragmentación en los poderes legislativos que por lo pronto... Pero, insisto con lo mismo, o sea, pero bajo otras circunstancias ese partido minoritario sin lista colectora jamás tendría la aspiración, no, cuanto menos. Y pasás a depender de la muñeca de quien maneja la lapicera y la capacidad de negociación, de decir, poneme a este en un cargo expectante, no te digo 7, te digo 13, en una buena elección entran 15, 17, o ponelo 16, entran 17. Estamos hablando de legisladores. Sí. Bien. Es más difícil, sí, es lo que voy a decir, es mucho más difícil. También hay que pensar que esta reforma de las listas de adhesión puede generar que un armado, cualquiera sea, logre una mayoría. Pensemos que Río Negro el mismo día elige por dos circuitos distintos. Por un lado, la representación poblacional y por otro lado, la representación por circuito. A ver, ¿cómo sería esto? Te pido que, ¿cómo sería? Vos tenés una rápida mirada, más allá que más adelante podemos dejarlo para un análisis profundo. En la lista vos tenés, en la boleta tenés el tramo gobernador y vicegobernador, luego tenés la representación poblacional, que sería la sábana, y luego tenés por circuitos, que son 8 circuitos electorales, donde se disputan 3 bancas. En todo se divide con sistema DONT, pero en la parte por circuito es por sistema mayoritario, en realidad hay una lógica de sistema mayoritario que después fue atenuada. Por lo cual, pensemos que un armado que saque 27 puntos, 28 puntos, contra cualquier otro armado que gane la elección provincial, vamos a suponer que gana, pero que tiene 4 o 5 listas de adhesión y divide el 40, el 45 en 4 listas, o te puede dar que la mayoría quede en manos de un armado que con una sola lista logre a nivel provincia una mayor caudal de votos para esa lista. Por lo cual, el sistema DONT, como dije al principio, favorece al que gana. En última instancia, siempre tiende a favorecer un poco más al que gana. Te puede hacer ahí un bloque opositor importante. Por eso hay que tener cuidado con estas cuestiones de la fragmentación de las listas, las boletas, porque después el DONT es traicionero.
Bien. Vuelvo a la cuestión Digamos que local. pensá que en la representación por circuito tenés un problema. Si vos sacás 20 y yo saco 10, vos metés 2, yo meto 1 y capaz que si saco 9, hasta vos metés 3. Por lo cual podría darse una pérdida de legisladores o una dispersión en las listas de legisladores que por lo pronto sería interesante de ver, porque Río Negro no tiene esto. Generalmente había 2 partidos mayoritarios con un tercer partido ahí que orillaba y metía algunos legisladores, un puñado chico, pero nunca se daba que un armado opositor metiera un número más grande o un solo armado tuviera un número grande de legisladores contra una dispersión más grande. Generalmente quien gana la elección se llevaba 20, 25 legisladores, por lo menos. Bueno, que en ese contexto provincial se me ocurre qué sano sería, ¿no? Porque comienza a hablarse ante el potencial triunfo de alguno de los precandidatos, la posibilidad de una reforma constitucional, y con lo cual, teniendo a los legisladores como una escribanía, la legislatura, como ha ocurrido con el kirchnerismo en los años anteriores, no deja de ser un problema, ¿no? No, por un lado es sana, por otro lado complica mucho la fragmentación política, siempre es un problema. Mirá Perú, mirá Brasil, como la Bueno, pero fragmentación. acá, Silvio, los dos, a ver, bueno, con lo mismo, los números son desastrosos. Si vos agarrás y me decís, mirá, no, la verdad que los que han tenido mayoría en la legislatura o el Congreso de la Nación han hecho un gobierno tremendo, no, nada de eso. No, Entonces, no, por supuesto. ya, Sería sano para el debate, sí, sería complejo para la conducción de la Cámara y para el trabajo por ahí más, eh, pero sería sano para un debate más amplio, como vos decís. No es lo mismo una reforma constitucional que sale porque la legislatura o el Congreso es una escribanía, que una reforma constitucional que sale consensuada. Yo no le tengo, no soy temeroso de las reformas constitucionales. Como toda ley, me parece que cada tanto hay que mejorarla, modificarla o actualizarla por lo pronto. Pensemos que la Constitución de Río Negro es del 88 y la Constitución Nacional es del 94, por lo cual tenemos un desfasaje ahí temporal que habría que trabajar. Eh, pero sí, qué sé yo, es futurología. Yo no hago ni futurología, ni si pudiera hacer futurología viviría de eso. ahora, volviendo más al plano regional, local, se habla, no sé si has leído al respecto, la posibilidad de que frente a la fragmentación que se da dentro del propio Partido Justicialista aquí en la provincia de Río Negro, los Soria utilicen alguna agrupación local para ir como candidato, puntualmente María Emilia. Bueno, lo leí y me parece que sería una salida por lo pronto innovadora. Lo cierto es que ahí lo que vos ponés la marca por delante del armado partidario. Es cuando decís es la personalización de la política. El apellido Claro. Soria con cualquier partido te gana. Bueno, es un poco eso. Es como Cristina con el Frente de Todo, con el Frente, con Unidad Ciudadana, o con un partido que llame Hola Cristina, saca 25-30% de los votos. Bueno, es donde la marca, el branding vende más que un partido. Pero me parece porque los partidos, tenemos la tradición de que los partidos son los vehículos de la representación política, pero en realidad no representan a nadie y no llevan a nadie a ningún lado. Son una herramienta para llegar a las elecciones y presentarse, pero después hay una personalización extrema. Y ahora, Silvio, te consulto por lo siguiente. Nosotros hablábamos en el inicio esto de los partidos locales y que no dejan de ser una expresión de necesidad frente a las grandes estructuras. ¿Esto no habilita, no crees vos que habilita la llegada de gente con buena intención en última instancia, pero con escasa preparación? Y sobre todo frente a esto que vos manifestabas también hace unos minutos, es decir, hace 30 años que está el mismo, bueno, hace 30 años que están los mismos, pero le llevó 20 y pico de años a aprender lo poco que han aprendido. O sea, los partidos políticos tradicionales han servido también para ir armando cuadros, quiero decir. Bueno, yo creo que ahí descansa otro de los deseos, de las esperanzas que tenemos sobre los partidos políticos, que son los que forman cuadros. Y la gran verdad es que de los últimos 30 años los partidos políticos han formado ¿cuántos cuadros? Pocos. Las escuelas de formación de los partidos políticos están desestructuradas, mal manejadas. Cuando se hace algo como para armar. Me parece que ahí hay un déficit de la democracia de formar buenos cuadros. Y lo primero que me preguntaste, yo no soy quien para juzgar la voluntad popular de la gente. Si votan a una persona porque cree que está preparada, bueno,
está bien. Bueno, pero la mi voto, comunicación política, los dos sabemos que lo es todo en este caso. Después, claro, mi los voto vale lo mismo resultados. que cualquier ciudadano. Ahora, también hay que decir que con los más preparados no nos fue bien, por lo cual, capaz que si innovamos y probamos otra cosa nos va un poco mejor, porque acá hay gente, los grandes estadistas que hemos tenido, vamos al plano nacional, como presidente, los que venían a salvar el mundo, y mira cómo estamos. Tenemos más inflación que Ucrania, que Somalia. Por lo cual me parece que no hay que tener miedo a las caras nuevas y demás. Eh, con un límite dentro del sistema, yo hay cosas, posiciones extremas que no voy a defender nunca, pero al nivel local me parece que hay mucha buena voluntad, de personas de buena voluntad que conocen, que quieren sumarse a la gestión y que quizás son hasta buenos intendentes. Hay buenos ejemplos en todas partes, por lo cual no hay que tenerle miedo a ese cambio. Ahora, con esto ya para ir terminando y no robarte más tiempo, esto no habilita a que aquellos candidatos que han participado en una elección por un partido político y ante la imposibilidad en última instancia de poder ser candidatos por ese partido político original, muten hacia otra estructura, creándola, generándola, no genera un poco este concepto de principio de los 2000, la borocotización de la política, es decir, Mira, a mí me parece que hay dos aspectos. Primero, me parece que las grandes estructuras partidarias han dejado de representar a la mayoría de las personas e incluso a las personas que forman parte de esa mayoría. Por lo cual me parece que hay una cuestión de época que ha cambiado en el mundo. Bolsonaro, antes de ser presidente, pasó por 9 partidos políticos. En Estados Unidos es normal que algunos pasen de los demócratas a los republicanos, porque la cercanía ideológica es chiquita, tienen alguna diferencia, pero son partidos de centro, más centro izquierda, más centro derecha. Y por otro lado, lo que planteo siempre, la institución básica de la sociedad moderna es el matrimonio, la familia. Y nosotros creamos la ley para casarte y la ley para divorciarte, por lo cual, si podemos disolver la estructura básica de la sociedad, que una persona cambie de partido político tampoco me parece una cosa para rasgarse las vestiduras. En la era de la información, de los cambios tan acelerados, me parece que hay que tener una apertura de decir, bueno, una persona puede, sin cambiar sus ideas, cambiar su posicionamiento político e irse a donde se siente más cómodo. Pensemos que las grandes estructuras tienen ideologías de 1930, 1940. El mundo avanzó, entonces yo no veo mal esos cruces, qué sé yo, dentro de un marco de sano y democrático, no hay que ser nunca determinante con esto, no, o aquello no, qué sé yo, ideológicamente uno puede estar más cerca de una persona hoy y mañana de otra. Bueno, es así, cambia. Uno aprende y el mundo cambia, entonces me parece que ahí es donde hay que tener un poco de flexibilidad. bien, con lo cual Lavín podría de nuevo volver a Juntos por el Cambio. Esa es una inferencia que puedo hacer. Yo no juzgo a nadie, a ver, me No, parece que estamos describiendo, a ver, quién lo toma como un comentario peyorativo de ninguna manera, no, 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 no. para nada. No. Y me parece perfecto si una persona siente que hoy está más cómodo con un partido político y mañana con otro. A ver, lo importante es que sea fiel a sus convicciones, que la gestión que haga es buena, que sea honesto, porque es otro punto que me parece que hay que discutir en la democracia, la honestidad como valor central de los políticos y no como algo residual. Y después, a ver, las estructuras partidarias, como te digo, han quedado anquilosadas en el tiempo en una sociedad moderna que cambia todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que discutir es la estructura partidaria, no si cambian de partido o no, o si crean un partido. Bien, Silvio, te agradecemos la participación. La semana próxima te estaremos molestando nuevamente. Si te parece, la seguimos la próxima semana. Perfecto, sin ningún problema. Muy bien, vamos a una pausa musical. Bien, Majo, ya estamos de vuelta. Antes de despedirnos, quería leer una noticia política que apareció en el día de hoy, en la tarde de hoy, vinculada con la cumbre, o la reunión, mejor dicho, partidaria, que va a darse este fin de semana en Juntos Somos Río Negro, o por Juntos Somos Río Negro. Hoy hubo una cumbre entre el senador Beretilnec, que es el presidente de Juntos Somos Río Negro, y la gobernadora que pertenece a Juntos Somos Río Negro. Y aparecía justamente en el diario regional. Este sábado volverá a reunirse la dirigencia de Juntos Somos Río Negro, si era previsible una reunión previa de la gobernadora Carreras con el senador y presidente de la Fuerza, Alberto Beretilnec. Casi esencial para la convivencia interna, especialmente después de meses de inexistentes contactos. La reunión se concretó esta mañana en Casa de Gobierno y se extendió por más de una hora,
tiempo y charlas suficientes para acordar y apuntalar qué será de la Asamblea de los Menucos. El resto de las cuestiones quedó esencialmente para retomar. 4 meses sin ninguna charla detenida, salvo diálogos telefónicos coyunturales, escribe Adrián Pecolo para el diario Río Negro en la tarde del día de hoy. El último encuentro había sido el 29 de junio, cuando coincidieron en la presentación del master plan de la empresa Castelar. Igualmente, poco de la charla se detuvo en esas anécdotas. El propósito estuvo y fue relajamiento para la juntada provincial del sábado, donde Juntos Somos Río Negro congregará cerca de un centenar de dirigentes, entre legisladores, intendentes, concejales y funcionarios. Solo la asamblea que preside Facundo López se integra con casi 80 miembros. Importante, lo que quería remarcar es que seguramente este fin de semana va a estar presente nuestro intendente, Mariano Lavín, en esta juntada que va a ser Juntos Somos Río Negro, en donde seguramente se va a terminar de materializar la candidatura de Beretilnec como gobernador para la elección que con seguridad se va a llevar el próximo 16 de abril, el año próximo, y en donde con el correr del tiempo se irán sabiendo, esta es una proyección, un pronóstico, una mirada, con el correr del tiempo se irán sabiendo quiénes son el resto de los candidatos para las intendencias, para la lista sábana, para los circuitos. Con el correr del tiempo se dará, me imagino, esto. Lo que va a servir es como para ir terminando de proponer, de proyectar, de materializar la candidatura de Beretilnec ya firme como candidato por Juntos Somos Río Negro, con el acompañamiento, como veníamos viendo meses atrás, de un sector importante del justicialismo, aparentemente también de un sector minoritario del radicalismo. Eso estará por verse, quedará por verse con el correr del tiempo. Pero lo importante, lo trascendente, la semana próxima vamos a tener noticias referidos a esto y también referido a la presentación de Todos Somos Oro que se ha dado este fin de semana y contamos a los oyentes, dejamos pasar esta semana para terminar de conocer un poco las repercusiones al respecto y además juntarlo con esta reunión que va a darse en Los Menucos el fin de semana de Juntos Somos Río Negro, partido al cual pertenece o con el cual se siente representado el intendente Mariano Lavín. Si te parece, Majo, la semana próxima nos volvemos a contactar contigo, con los oyentes, para conocer un poco el devenir, la coyuntura política a nivel local, provincial y también nacional. Claro que sí, será entonces hasta el próximo miércoles. Bueno, ya está el adelanto de lo que vamos a estar desarrollando el próximo miércoles. Igual seguramente vamos a estar al aire el próximo miércoles a las 13 horas, ¿no? Como es habitual. Que hoy, por cierto, me dijeron, Majo, ¿qué pasó con Leo? Es verdad, hoy anduve un poco a las corridas y cuando me acordé ya el programa había terminado. Yo también dije, Leo. Y yo te anuncié, lo peor que yo te anuncié ayer. Hagamos de cuenta que los oyentes no nos escuchan, así que se me pasó hoy. Esa es la realidad, esa es la pura realidad. Sí, así que Dios mediante, la semana próxima al mediodía nos reencontramos para comentar un poco los temas que vamos a tratar, si Dios quiere, a partir de las 7 de la tarde. Tal cual. Chau, hasta la semana próxima. Chau, chau.